Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabellada. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube, de UChile TV y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile por la 102.5. Hoy vamos a conversar, qué duda cabe, de la prisión preventiva que finalmente fue dictada contra Luis Hermosilla y contra Leonarda Villalobos, quienes son investigados por una serie de delitos. También vamos a abordar parte importante de lo que tiene que ver también con esta historia, que es el secreto bancario y la posibilidad de que se reabra esa discusión, pero también la compleja relación entre el Partido Comunista y Venezuela y el inicio de las campañas municipales para llegar a las alcaldías y gobernaciones a fines de este año, porque ya comienza, ¿no es cierto?, oficialmente este proceso. Saludo a mis queridas amigas. Yasna Levín, muy bien, te queda precioso ese labial y ese rojo. Muchas gracias. ¿Le viene? Le viene estupendo. Ale, también te saludo y aprovecho a darte al tiro un pase de gol, porque ustedes saben que en un día como hoy murió Juan Gabriel, el año 2016. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Juan Gabriel con Alejandra Matos? Bueno, tiene mucho que ver. Te doy 30 segundos. Juan Gabriel, ídolo, besitos para el cielo. A la diestra Juan Gabriel, a la siniestra Camilo VI. Y además que juega un rol muy importante su figura en tu ópera prima. En la obra, claro. En la obra de teatro, el asilo contra la opresión. Mucha gente me pregunta, ¿y pero por qué pusiste a Juan Gabriel? Bueno, porque me gusta, porque soy la autora y me da la gana. Muy bien. Pero sí. Oye, pero... ¿y la canción que más te gusta de Juan Gabriel? La farsante. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Más o menos. No la voy a cantar porque es una de las canciones más difíciles de Juan Gabriel, pero ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. ¡Ay! No. ¿Cuántos estarán diciendo? Oye, ¿cuántos estarán diciendo? Sí. Ya verás. ¿Pero eso te lo dijeron o se lo dijiste a alguien? No, eso siempre se lo dedico a alguien. Ajá, ¿y tú dices quién era? Se supo, ¿no? ¿Quién era ese alguien? ¿Quién era esa traicionera? ¿Sí? ¿Esa traicionera? No sé, pues si Juan Gabriel, tú sabes que Juan Gabriel cuando le preguntaban si era gay decía lo que se ve no se pregunta. No creo que haya habido una traicionera. Bueno, traicionera. Pero traicionera puede ser una amiga, puede ser... Es una canción muy intensa. Ya. Muy intensa. Como todas las canciones de él, pues era un... Y como la Ale. Y bueno. Sí, yo no soy intensa, encuentro. No, yo me encuentro intensa ya, tú me conocí. Súper intensa. Pero para cantar al karaoke sí le pongo toda la intensidad. Todo lo que tenga, y más todavía. Oye, no quiero dejar de mencionar que vamos a estar en nuestro espacio de conversación entrevistando a la abogada penalista y ex fiscal, y además fue parte de la Unidad de Delitos Económicos y Medio Ambiente del Servicio de Impuestos Internos. Fue parte del Servicio de Impuestos Internos y además formó parte de la Unidad de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la Fiscalía. Una tremenda abogada, y qué duda cabe, ¿qué creen ustedes? Que vamos a partir conversando con ella, ¿no? Lo que ha sido el caso Hermosilla, estos 5 días de formalización que terminan con un desenlace que todos esperábamos. La verdad es que muy pocos pensaban que la prisión preventiva, que es la medida... ¿Dudaste? ¿Yo? ¿Confiesas? ¿Cuándo? Sí, pues yo no. ¿Tú decís? Sí, pues yo puse seguro y tú... ¿Qué? Dijiste, no te creo. Sí, en el chat interno dudaste. No sí. te puedes... Me estás sacando el pizarrón. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que muchos chilenos y chilenas, ¿para qué estamos con cuestiones? Nos vamos a ver la suerte entre periodistas. Dudaban porque dicen, bueno, es verdad que Jadwe está preso, pero no es verdad que por lo menos en la primera después de haber sido una serie de delitos económicos. Pero ¿qué pasó? Pero claro, la gente tiene fresquito Eduardo Macaya, ¿no es cierto?, que va a arresto domiciliario cuando debió haber ido inmediatamente a prisión. Entonces
hay una sensación de que probablemente esto podía ser distinto, pero la jueza Mariana Leighton, que tuvo varios entreveros ahí con Juan Pablo Hermosilla, al punto que uno podría decir, no me ayude tanto compadre, como diría el dicho popular, y por supuesto mala imagen, sacó inmediatamente, voy a terminar con esto, pero sacó una, ¿cómo se llama? Una viñeta donde aparece Hermosilla siendo esposado por el gendarme, aparece su hermano y le dice, por favor, cualquier cosa, y no tengo nada. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? No digas que me conocías. No digas que me conoces, por favor. Claro, porque aquí hay un tema que tiene que ver también con que se junta lo profesional con lo personal y lo humano, que es entendible, pero que a la hora de los que hubo, no sé cuánto le pudo haber favorecido. Yasna, quiero partir contigo porque me interesa mucho ver que tú A ver, partamos analizando los primeros alcances que tiene el que haya sido enviado primero a Santiago 1 y no a Capitán Llaver, como todos esperaban. Ahora ya está en Capitán Llaver, pero la primera noche la pasó en Santiago 1. Sí, bueno, veíamos una explicación de Gendarmería que tiene que ver con la necesaria segregación con su banda delictiva, porque en Capitán Llaver están los hermanos Sauer, Toppelberg. Ahora, yo creo que hay más riesgo de riña que de coordinación. Pero lo que hay que decir, sí, es que fue un verdadero ritual de contrición respecto de la desigualdad de chilenos y chilenas ante la ley, esa imagen, ¿eh? Y en ese sentido creo que tu incredulidad la comparte más del 80% de los ciudadanos que en todas las encuestas consideran que hay justicia para ricos y hay justicia para pobres, o que no hay igualdad ante la ley. Hoy día salió un 83% de Tú Influyes, cree que no hay igualdad ante la ley. Por lo tanto, esto podría ser visto como una imagen icónica de un antes y un después, porque presos han ido muchos, un rato, pero a un penal común es algo nunca antes visto. Otra cosa que me llama la atención, no está incluida en tu pregunta, Mina, pero me gustaría plantearlo al tiro, es el poder expansivo de esta explosión, que lo ha tratado de hacer notar Hermosilla Luis, el inculpado, cuando dijo ante el fiscal en uno de sus primeros interrogatorios que él tenía miles de contactos y no había borrado ninguno. Correcto. Que lo dijo antes, cuando emitió una primera declaración, que la quiero recordar además, después de que se conociera el audio, 9 meses atrás. La primera declaración que hizo Hermosilla fue un comunicado, luego nunca más volvió a referirse a este caso, y en ese comunicado decía, entre otras cosas, hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el Estado de Derecho. ¿Fue su primera intuición o su primera advertencia? Aquí caigo yo, pero conmigo caen muchos. Y para rematarlo, lo dijo explícitamente hoy día el abogado y hermano en una entrevista radial cuando dijo, bueno, si se abre el teléfono, que se abran todos, porque hay muchos fiscales y muchos ministros que le pidieron favores a Hermosilla. Entonces no hagan cherry picking, dijo, sino que ábranlos todos. Claro, en el cherry picking es cuando tú vas tomando, ¿no es cierto?, una cereza, otra cereza, es como la figura literal. La más rojita. La más rojita, y en el fondo cuando tú eliges aquellos argumentos o aquellas partes de la historia que te convienen y dejas lo que no te conviene de lado. Que tiene, en cierto sentido, tiene razón. El punto acá es que más allá de si se hace o no cherry picking y cuánto va a salir de estas conversaciones entre Hermosilla y esos 1000 contactos, primero, el tener conversaciones con Hermosilla no convierte esos contactos en delincuentes. Hay un paso para llegar a pasar para el otro lado, ¿no es cierto? Y ese es el punto. Lo que pasa es que, claro, frente a una sociedad que está muy, ¿cómo decir?, crispada con estos hechos, y recordando el audio, aquí lo que estamos haciendo es un delito y hay que tener una caja negra y que esto se paga con sobre, uno dice, ups, ¿cuántos estarán un poquito nerviosos o no, Ale? O sea, yo creo que uno puede distinguir distintos intereses. Desde el interés de la sociedad, yo creo que los Hermosilla Leaks sería maravilloso poder ver esa magnitud de contactos, de relaciones, y que estuvieran así como estaban los Wikileaks, y uno pudiera meter un nombre y ver qué aparece.
Pero por supuesto que la labor de la Fiscalía no es divulgar todos los chats, sino que elegir de aquellas conversaciones los elementos que pueden ser constitutivos de delito y ahí construir el caso. La justicia tiene una función específica que es buscar y sancionar delitos. Desde el punto de vista social, tal vez sería un aumento. Sería como una serie de Netflix aumentada, ver todo el grado de contactos porque tal como tú dices, puede haber personas que son amigos de él o que comparten chistes con él o que salen de parranda con él. Personales. O intimidades personales, Claro. que no tienen por qué ser divulgadas si no son delitos. Correcto. Claro. Pero Había un juez que compartía poemas, ¿se acuerdan? A ver. En los chats otro WhatsApp que se conoció en paralelo a la investigación es el del juez Urrutia, que le mandaba poemas a las personas que les whatsappeaba. estás hablando Sí. del juez. Claro, mandaba esas cadenas. Poblete, Poblete, perdón. que es el juez de la Corte de Ulloa. ¿Cómo Ulloa? Era Vaya, uno de los jueces que, según CIPER, le pidieron ayuda a Hermosilla y en esa nota se decía que ese juez le mandaba poemas. Según un juez que mandaba como esas cadenas de buenos días, esas cadenas que te mandan de nuevo sí, por WhatsApp. Bueno, uno de los temas que uno va viendo, yo creo que, los que pudimos estar, presenciando, porque era una verdadera película todos los días, estos capítulos, ¿no?, de la formalización, cuando el Juan Pablo Hermosilla, dicho sea de paso, mi opinión, esto es personal, yo no habría estado en la primera línea de la defensa de mi hermano. Si yo hubiese sido la familia, es súper fácil decirlo, estoy al otro lado, pero lo digo, yo habría estado. Juan Pablo Hermosilla es un abogado con una experiencia que duda cabe, enorme, un muy buen abogado. Yo lo habría dejado de asesor y yo habría tenido un abogado que no fuera familiar, porque creo que a ratos, y esto es cosa no solo de verlo en relación a no me gusta que me interrumpan, cuestión que fue muy desafortunado porque además lo mostró en un tono prepotente, inadecuado. Tú a la jueza no le vas a decir eso. Sobre todo, claro, que está también el tema de género. Que está el tema de género, sí. Es decir, ahí mal. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que él instala, me acuerdo entre las varias tesis, digamos, que él trata de refutarle a la Fiscalía, la ilicitud de la prueba obtenida de manera subrepticia, ¿no es así? Que es el audio. Y yo lo conversaba hoy día con María Inés Horvitz, consejera del Consejo de Defensa del Estado, una abogada de larga trayectoria, y yo le decía, ¿qué te parece ese argumento? Entonces, ella señalaba que cuando lo que hay de fondo de esa, comillas, ilicitud, es decir, cuando tú obtuviste una prueba, un audio, un video de manera subrepticia, y lo que hay de fondo es la comisión o la incitación a cometer delitos, esa ilicitud pasa a segundo plano. Claro, pero por supuesto que es el rol, él está jugando el rol de la defensa. Obvio. Y va a argumentar desde la ilicitud de la prueba, si los hechos constituyen o no constituyen delito, y si constituyen delito, que su participación es menor, digamos, es la labor del abogado defensor. No va a ir a decir hoy sí, qué bueno que hayan grabado, y que es obvio que va a ser ese rol, pero y esa es la gracia de que el juicio sea contradictorio, que la Fiscalía ponga sus cargos y que él haga la defensa que tiene que hacer. De acuerdo, pero ¿por qué planteo esto, Yana? Y te doy la palabra inmediatamente, porque la jueza, finalmente, lo voy a decir en términos súper técnicos porque no me quiero equivocar, porque si no los abogados van a decir, estamos hablando tonteras, pero en el fondo lo que hace la jueza es que da por acreditados, esto es textual, lo voy a decir técnicamente porque es así, los presupuestos fácticos de las medidas cautelares. Ahora, entendamos que cuando estamos en una formalización, yo lo habíamos dicho en el programa anterior, el estándar de prueba es más bajo que en una sentencia, obvio, si estamos recién partiendo. Pero el ya dar por acreditado, ¿no es cierto?, estos elementos le permiten a la jueza decir que los delitos son lo suficientemente graves como para dictar la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, entre otras razones, por peligro para la sociedad y por posibilidad cierta de que ambos, tanto Leonardo Villalobos como Luis Hermosilla, pudieran, estando no en prisión preventiva, ejercer influencias para poder afectar la investigación. Yasna. Sí, yo creo que los delitos que están involucrados
son menos espectaculares que las personas que están involucradas, porque aquí se advierten redes en los distintos niveles de poder. Desde luego la política, Andrés Chadwick y Sebastián Piñera se constituyen en un foco de investigación a partir de todo el uso que hacía de sus nombres el propio Luis Hermosilla para ser centinela, porque en realidad él actuaba como centinela de los intereses judiciales de estas personas, averiguando, sin tener patrocinio en las causas, averiguando cuál era el estado de las investigaciones y cuál era el grado de peligrosidad que revestía para su grupo. Pero eso es a nivel político. A nivel de fiscalía ya sabemos que se ha abierto una nueva investigación, que es la del fiscal Manuel Guerra, y a nivel del Poder Judicial hasta ahora ha aparecido el ministro Jean-Pierre Matus, pero de acuerdo a lo que ha dicho el abogado y hermano de Hermosilla, hay varios Jean-Pierre Matus, hay varios fiscales Guerra, hay muchos fiscales y ministros, dijo textual, que le han pedido favores. Entonces vamos a pasar de los chivos expiatorios, de que cualquiera que aquí es mencionado aparece como culpable, a constituir una verdadera red o asociación político-delictiva, porque esto tiene un color político. La derecha ha hecho mucho esfuerzo por tratar de transversalizar las vinculaciones de Luis Hermosilla a nivel político, para sacarlo de este maridaje con Chadwick y este sector que es el corazón de la moneda en el gobierno anterior. Y menciona a Crispi por la representación legal que asumió en el caso, que todavía no hay ningún caso en realidad, pero por las citaciones que ha tenido por el caso Convenios. Pero lo cierto es que él era, y lo subimos no solo a través de esta causa, sino que también de los propios libros que se han publicado, el del ex ministro del Interior, Blumel, el del ex SECOM, Selume, que relatan que Hermosilla era del gabinete mismo del ministro Chadwick. El gabinete de un ministro es su jefe de gabinete, su jefe de asesores y eventualmente su director de comunicaciones. Eso es un gabinete, es un grupo muy estrecho de alta confianza. Y ahí estaba Hermosilla respecto de Chadwick, y allí quedó una vez que Chadwick sale por la acusación constitucional. Entonces, y además esto tiene una implicación por las menciones que se han hecho a distintas personas de este grupo, que además han sido albergadas laboral y académicamente por la Universidad San Sebastián. Hace 2 meses Andrés Chadwick asume como presidente de esa universidad, donde antes ejercía como decano de Derecho, pero allí está también como académico el ministro Felipe Aguar, que ha sido mencionado ahora en uno de los WhatsApp de Hermosilla como un vínculo para hacer posibles negocios en su condición de ministro de Vivienda, para establecer negocios inmobiliarios a Jalaf, que era el gran amigo de Chadwick. Está también la ex esposa del fiscal nacional. Ella sale de la fiscalía cuando el fiscal nacional Ángel Valencia asciende o llega a la cabeza de esa institución del Ministerio Público, y se va a la Universidad San Sebastián también. Ahí está también el fiscal Guerra, respecto de quien se ha abierto una investigación que nos retrotrae a el que fuera el peor escándalo político judicial que habíamos vivido, el de las boletas ideológicamente falsas. Digo fuera porque parece que este podría ser aún peor. En fin, hay un verdadero reservorio de toda la red que ha sido involucrada en este capítulo de la investigación sobre Luis Hermosilla. Bueno, Manuel Guerra pasa a ser ahora un personaje interesante de analizar a propósito de los audios. ¿Por qué? Porque se conoce, lo publicó ayer. Yo siempre le doy el mérito a los colegas, porque algunos colegas no nos dan el mérito cuando nosotros decimos cosas. Yo doy el mérito. Esto es un pequeño reportaje, ¿no es cierto?, que se da a conocer anoche en Chilevisión, donde lo que se señala es lo siguiente: el exdirector de investigaciones, Héctor Espinosa, de la PDI, él, recordemos que está siendo enfrentado en todo, digamos, un juicio
por delitos reiterados de fraude al fisco por más de 146 millones de pesos que usó con gastos reservados, una historia que parece que es bien conocida, pero este es el caso puntual. Y respecto de este caso, lo que dice, en definitiva, el reportaje de Chilevisión es que Manuel Guerra le habría ofrecido ayuda a Luis Hermosilla para ofrecerle ayuda respecto de que le tocara una sala de la Corte de Apelaciones. Todo esto lo voy a poner en condicional, para ofrecerle una sala que fuera favorable. Mejor sala, así está. Ayuda con una mejor sala. Y esa mejor sala, le hace subtexto, es que podría tratarse, dice la información, de la sala de la Corte de Apelaciones que con fallo unánime levanta la prisión preventiva del exdirector de la PDI. Y en esa sala estaba un juez que fue profesor de la PDI, Fernando Carreño, que debió inhabilitarse y no lo hizo. ¿Se acuerdan el caso de María Teresa Letelier? Respecto del juez Poblete, ¿no es cierto?, que tampoco se inhabilita, esta vez a nivel de la Corte Suprema, cuando ellos tenían una relación de amistad. Es decir, de nuevo aparecen este tipo más que tráfico, de conflictos de intereses, pero que además son ilícitos, porque tú tienes que inhibirte cuando se trata, ¿no es cierto?, de una relación tan cercana. Y este señor, Manuel Guerra, también ha estado en el foco porque se lo llama como el sepulturero del caso Penta, finalmente, ¿no? Y ahí después su salida de la Fiscalía Metropolitana Oriente para formar parte, apenas saliera al día siguiente, de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente, que integran las municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, el mismo sector político que estaba siendo investigado por financiamiento ilegal por parte del Grupo Penta. Y luego, ¿no es cierto?, él pasa a formar parte como docente, como decías tú muy bien, de la Universidad San Sebastián, la misma que meses después arribó, ¿no es cierto?, Andrés Chadwick a hacerse cargo de la Facultad de Derecho. O sea, todo un entramado que lleva finalmente a algunos juristas, entre ellos la abogada María Inés Horvitz, a decir que él siempre se movió en los ámbitos del poder y que eso fue, él tomó decisiones que favorecían a determinadas personas, teniendo como contraparte una retribución que era instalarlo en buenos puestos de trabajo. Ya no está diciendo que se haya ganado plata ni mucho menos, pero lo que es importante es que la Fiscalía abrió una investigación. O sea, la Fiscalía ha anunciado de una manera muy críptica hasta este momento, sin revelar nada, pero hay ruido de nuevas formalizaciones o aristas, por lo menos está la de Guerra, pero también están los hermanos Jalaf, que todavía no han sido formalizados, que son dos personajes centrales en la arista, digamos, económica. Y en esa faceta de, diríamos, negocios legales que están sustentados en falsedades o ilegalidades, que es presentar facturas falsas o ideológicamente falsas como prenda para los créditos que hacía Factop, y que luego esas facturas se transaban más arriba y se abrían nuevas líneas de crédito, por ejemplo, con otras financieras más grandes como la Reinvial. Déjame hacerte solo un paréntesis porque me acordé de la denominación que le hizo la jueza a esa figura, porque ¿cuál? Dijo Factop actuaba como prestamista encubierto de factoring. Claro. Claro. Interesante ese punto. Pero es que quiero hacer la figura porque esto se parece mucho al caso Madoff de Estados Unidos. Sí. Una cosa son los prestamistas, que los prestamistas siempre están como en el borde de la ley porque no están regulados por las instituciones bancarias que tienen muchos más requisitos. Son legales, los factoring son legales, pero cobran intereses mucho más altos y por lo tanto también son fuente de atracción para personas que quieren invertir. En este caso, la comunidad judía acudía mucho porque les ofrecían un interés mayor. Pero por supuesto. Entonces hay gente, no sé, una persona, una señora jubilada, 90 millones de pesos, porque le ofrecían un interés mayor y recibía el interés, claro, pero con la
convicción de que su platita dinero estaba ahí, pero de que por su supuesto. dinero estaba ahí. Pero cuando se arman estos entramados de facturas falsas, que en realidad significa que no hay algo para que recuperar ese dinero, y el dinero se va entregando a gente que después no lo devuelve o no tenía intención de devolverlo, y esos papeles se van transando más arriba, se producen burbujas. Yo lo que me pregunto es, ¿cuán grande es la burbuja financiera? Porque Factop está ahora, es parte de este proceso y tenían hasta una corredora en la bolsa, o sea, era... Bueno, está el llamado Fondo Corneta, claro, que es el que hizo la corredora La Rainvial para poder para pagar la deuda de Jalaf. Y los Jalaf hicieron una cena, Y la invitaron cena a la comunidad... apoteósica la llamaban. Claro, ya. Que había que pagar $1 millón Para pesos. estar cerca del presidente. $1 millón costaba la invitación, Karina. Claro, que uno puede decir, así funciona Sí. la élite chilena, o así funcionan ciertos sectores, digamos. Recordemos el almuerzo para Andrés Velasco. 25 millones. 25 millones, ya. Pero que es feo, que es horrendo, pero no se cae la economía, no se cae. Pero cuando hay sectores, hay estas burbujas donde hay un papel falso que luego se transa y se obtienen recursos y luego se garantiza y después con eso tú vendes acciones y entran inversionistas, cuando se te cae la base y descubres que no hay nada, se produce el vacío, digamos, tienes que hacer la pérdida. Entonces, ¿dónde está la plata? No está invertida en ninguna parte. ¿Hay cómo recuperarla? No hay cómo recuperarla. ¿Cuántos factores hay en la economía chilena? Me pregunto yo. ¿Cuántos? Bueno, eso es un gran tema, Ale, por lo siguiente. A propósito de que podría abrirse esta subinvestigación del fiscal Guerra, que nos retrotrae al caso Penta y al gran escándalo del financiamiento ilegal de la política, el mito que no es un mito, sino que como ícono, como leyenda de la memoria Leyenda colectiva, urbana. de la clase de ética, Claro. nace ahí. Nace porque el fiscal Guerra pacta un juicio abreviado con los ejecutivos de Penta, Con los Carlos. con los Carlos Delano Delano y Carlos y Lavín. Lavín. Y finalmente eso deriva en una sanción, evita el juicio oral y deriva en una sanción muy baja que fue esta. Y es bien sintomático, quizás, la rueda del destino que nos trae tantas infortunios y fortunas, que ayer entró en vigencia la nueva ley de delitos económicos. Ayer. El mismo día en Pero que que afecta entra a la cárcel, y no a clases de ética, Correcto. entra a la cárcel común, Luis Hermosilla, símbolo del poder político y económico, entra en vigencia la nueva ley de delitos económicos que termina con las clases de ética. Entonces, hay una alegoría del destino ahí, pero que también nos llama a pensar lo que falta en materia de legislación. Primero, porque no hay que dejar de recordar nunca que esta ley entra en vigencia recién ayer y no mucho antes, porque la Confederación de la Producción y el Comercio le puso un requerimiento en el Tribunal Constitucional porque le parecía una ley discriminatoria. No voy a caer en la falacia argumentativa de decir, por lo tanto, les parece discriminatorio que no haya sanciones en clase de ética, pero falta aquí por qué no saltaron las alertas. ¿Por qué un banco que tenía como cliente a un señor por cuyas cuentas circulaban 5.000 millones de pesos nunca alertó nada? Un señor que además era políticamente expuesto, como le dice el sistema financiero a las personas que, exactamente, que piden un préstamo de 200.000 pesos en Falabella y les salta inmediatamente, ¿usted está relacionado? ¿Está relacionado o no con una persona políticamente expuesta? Bueno, quiero decir que llevamos un mes con urgencia de despacho inmediato para la ley de inteligencia económica y todavía no se despacha en el Senado. Ya. Vamos a una pausa, solo para precisarte, Yasna, para que no nos vayamos a equivocar en el punto de que la ley de delitos económicos ya había tenido su primera puesta en escena el año pasado y ahora correspondía respecto de las empresas. O sea que las empresas van a ser objeto de sanción penal. Entonces, la responsabilidad. Exacto. Entonces lo que entró a operar ahora es ya la ley en su plenitud. Claro, termina de entrar en régimen. Termina de entrar en régimen para dejarlo Sí, más pero claro. déjame precisar lo de los delitos financieros. Yo sé que estamos terminando porque es súper importante esto. Dale. Porque
porque sin inteligencia económica esto va a seguir pasando. ¿Por qué se destapa el caso Hermosilla? Se destapa porque una señora se enoja porque se dio cuenta que estaban abusando de su confianza, la abogada Villalobos. No se destapa porque el banco donde Hermosilla tiene cuenta corriente saltó la alarma. No se destapa porque la Comisión de Mercado Financiero encontró que había un problema. No se destapa porque Impuesto Interno detecta al señor que era cohechado. No se destapa porque las instituciones no funcionan, y las instituciones no funcionan porque las normas no se lo permiten y porque el Senado tiene en su escritorio un proyecto de ley que no quiere tramitar. Listo, nos vamos a ir a una pausa. Ustedes saben que este tema podemos seguir conversándolo si quieres en el siguiente bloque, pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Uchile TV y nos vean y nos escuchen, por supuesto, las repeticiones de este y otros capítulos en YouTube y Spotify. Vamos a un breve corte y ya volvemos con Descabelladas. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios. Ya estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos a ver el estreno de la segunda temporada de Oficios Extraordinarios este jueves a las 22:30 horas por las pantallas de nuestro canal. Oye, nos quedaron algunos temas pendientes que no quiero dejar pasar respecto al caso Hermosilla, que también acá hubo un cruce ahí entre el ministro de Justicia, Luis Cordero, con
el hermano y defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla. ¿Por qué? Porque ya decíamos que él había sido enviado a Santiago 1, a una unidad, a un módulo, el módulo 38, donde también hay personas detenidas por delitos sexuales, ex uniformados, en fin. Y ahí, digamos, también hay delitos económicos, pero más Kuma, que los que se van a la Capitán Llave. Claro. Menos monto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuello y corbata. Claro, ¿Qué es lo que pasa? Cuello. Fraudes de poca monta. Claro, y Juan Pablo Hermosilla, entonces, ¿qué es lo que dice? Presenta un amparo, ¿no es cierto?, para dar, digamos, no sé cómo explicarlo de manera jurídica, pero en el fondo para dar cuenta que la situación de su hermano, ¿no es cierto?, se está viendo afectada. Están vulnerando sus derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y él pone y señala más aún que tomó contacto con el Ministerio de Justicia y con la propia Gendarmería para dar cuenta de esto, y ahí el ministro le responde y le dice que lo que él está haciendo o hizo es una ilegalidad, eso es un ilícito, no corresponde que un abogado defensor haga trámites ante el Ministerio, en este caso de Justicia, o ante la Gendarmería, porque eso no corresponde. Entonces, como que de nuevo yo siento que se van disparando en los pies más allá de la tensión natural que uno puede, digamos, comprender de un hermano que ve que su hermano está preso. No, pero igual quedó la duda o la ambigüedad. ¿Quién ordenó que fuera? Porque todos se tiraban la pelota. La jueza decía que había sido Gendarmería que había sido el gobierno. De todas maneras, la señal de mandar a Luis Hermosilla tuvo un efecto político, de mandarlo a Colina 1 y no a la Capitán Llave. Y tanto así, y esto es lo que objeta, y yo diría que con razón Juan Pablo Hermosilla, que el presidente de la República no se pudo contener y dijo que bueno que lo que dijo, este es un señor que se creía todopoderoso y que bueno que los que se creían todopoderosos vayan también a la cárcel. Entonces él dijo que esto ya era política. Se dio un gustito. Y yo creo que sí tiene razón Juan Pablo Hermosilla, porque se dio un gustito. O sea, lo que hay que preguntarse qué va a decir Boric cuando se presente la apelación a la detención, a la prisión preventiva, y si se cambia la medida cautelar. No, pues no puede decir nada. No, claro, es que y normalmente hay que recordarse que Boric ya tuvo un encontrón con la Corte Suprema cuando calificó una causa con sentencia ejecutoriada a propósito de uno de los indultos. Claro. O sea, lo que corresponde, la línea que todo el mundo sabe y conoce los presidentes en este caso, que bueno, que las instituciones estén funcionando, que bla, 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 pero esperemos que eso, digamos, no... Deje su celular, por favor. Claro. Pero no se aguantó y Exacto. claro, y hay que decir que desde el punto de vista electoral, ya, más allá de la imprudencia, le va a rendir, porque en este momento también, y yo creo que ese es el signo del caso Hermosilla, Hermosilla perdió todo su poder. Todo. Sí, o sea, Hermosilla entrando a Colina 1 es... a Santiago 1. A Santiago 1. Claro. Ya lo bajé todavía más de categoría. Lo mandé a Colina 1. Pero es un desempoderamiento total de todos sus privilegios y todo lo que alguna vez tuvo. Entonces, claro, también viste sacarse la foto con el fallecido y usarlo para campaña política. ¿Sí? O sea, digamos, es parte del juego. Claro, pero no olvidemos, para recapitular lo que dijo Juan Pablo Hermosilla cuando en Radio Infinita le dice que aquí hay una tremenda hipocresía, ¿no? A propósito de la declaración del Colegio de Abogados, ¿no es cierto? O de lo que señaló la ministra Toá, a propósito de lo dicho por el presidente de la República, y dice, si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que usted está señalando, bueno, veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla y veamos completo el teléfono y no vayan escogiendo, haciendo cherry picking, que era lo que habíamos dicho en el primer bloque. Sí, yo quería decir algo, sobre todo en respeto a nuestra audiencia y porque obviamente ha sido mencionado no solo aquí, sino que en toda la prensa y el nombre de mi hermano, que es ministro de la Corte Suprema, y él como autoridad pública ha hecho sus descargos. Los descargos están en entrevistas, cartas CIPER, en distintos formatos. Y me parece que es ahí donde tienen que estar. Mucha gente me ha pedido que yo me pronuncie, creo que no corresponde. Estoy en mi función periodística y no corresponde que use este espacio ni para decir ni A ni para decir B. Y tengo la confianza de que al final del día, en el debate público es donde se establecen las responsabilidades
sociales o políticas y en la justicia donde se establecen las responsabilidades penales. Y yo me alegro de este momento porque creo que es muy sano para la democracia. Es muy sano para la democracia que esto se ventile de la manera más abierta y transparente y que las personas puedan ejercer sus derechos, tanto en el caso de Juan Pablo Hermosilla, el derecho a defensa que tiene Luis Hermosilla como cualquier imputado, pero con la máxima transparencia. No solamente judicial, yo creo que aquí la transparencia política y la transparencia social son súper importantes. Oye, a propósito de transparencia, hay una gran pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer los periodistas, ¿eh? Otra, y es, ¿por qué solo CIPER publicó este audio? Porque ya sabemos que Jalaf lo repartió a varios medios de comunicación, además de la Comisión de Mercado Financiero y la Fiscalía. Habría que hacerse esa pregunta. A mí no me llegó. A mí tampoco, te digo al tiro. Claro, y entiendo que según lo que se reveló también en una audiencia paralela ayer, el que le mandó el audio a CIPER fue Doppelberg, que es otro de los imputados. Claro. Y volviendo al punto inicial, este audio no se da a conocer por Lorena Villalobos. Ella graba como Leonarda para protegerse a sí misma o para hacer alguna operación, pero ella se lo manda a Doppelberg. Y él es el que decide, en medio de esta disputa societal, digamos, en todo caso, claro, revelarlo. Pero si hubieran estado, digamos, o todo el tiempo que estuvieron de acuerdo en hacer lo que hacían, no había manera de saberlo, a menos que hubiera sido por esta grabación. O sea, ¿cuántos Hermosillas, como tú te preguntabas respecto de la figura además de la estafa, cuántos Hermosillas en estafas políticas y en estafas financieras andan dando vuelta mientras no se le dé mayor atribución a las instituciones que tienen que hacer saltar las alarmas? O sea, aquí las huellas de la estafa están desperdigadas por todos lados y ahora las huellas de las operaciones políticas también lo están. Ahora, está el otro perjudicado, que es el Estado. Porque todo esto se hace... Y la fe pública. Se hace para netear, pero en la evasión de impuestos. Porque se emiten facturas, pero después hay que anularlas o hacer otras facturas para anular el efecto tributario de esa, para que no aparezca que las personas tienen ingresos. Y esas maquinarias martingalas están esparcidas por toda la sociedad. O sea, ese es un problema grave que no se ve. No solamente en el contexto de préstamos, sino que también en el contexto del funcionamiento de la economía. Les propongo que esa pregunta y ese tema en particular lo conversemos con nuestra entrevistada de hoy, Marisa Navarrete, porque ella fue no solo fiscal, sino que formó parte del Servicio de Impuestos Internos y ella conoce muy bien cómo funciona por dentro, así que le vamos a preguntar, bueno, ¿qué tanto de esto puede estar extendido, ¿no es cierto?, en nuestro país? Chicas, tengo que cambiar de tema. Y tengo que cambiar de tema porque con ocasión de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, le hace nuestra Corte Suprema, ratificó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones sin haber mostrado jamás un acta de escrutinio. Acá el Partido Comunista sacó una declaración finalmente donde plantea básicamente que se den a conocer estas actas, que haya transparencia, pero que no se siga profundizando en esta crisis política humanitaria que está afectando a este país. Hasta ahí una declaración que algunos dijeron un poquito avance, otros dijeron es tibia, otros dijeron derechamente es mala, pero el problema no estuvo tanto en la declaración como en las declaraciones posteriores de Lautaro Carmona, que en una entrevista con TVN, Estado Nacional, señaló varias cosas. Dijo que, yo diría que 3 temas que fueron súper polémicos. Primero dijo que no era una dictadura, segundo que había división de poderes, y yo diría que la más polémica de todas es cuando dice que no tiene datos para sostener que aquí haya violación a los derechos humanos. Nuevamente se reabre la vieja discusión respecto de lo que pasa con el Partido Comunista, entendiendo además que el Partido Comunista, si bien es dirigido por Lautaro Carmona, tiene diferencias internas y todos los ministros comunistas se han cuadrado con la posición del presidente Gabriel Boric. Hay que decir también que él lo dijo, nosotros, pese a todo lo dicho anteriormente, como Partido Comunista, dice Lautaro Carmona, respetamos que quien lleva la política exterior es el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero claro, respetamos que él lleva la política exterior, pero por otro lado, ¿no es cierto?, tú te pones en una vereda completamente distinta a lo que ha planteado el presidente Yasna Levin.
Sí, lo que pasa es que el Partido Comunista es como la antigua burocracia, es muy lento para procesar conflictos y para tomar decisiones. Entonces, lo que trató de hacer, esto fue el domingo, cuando redacta esta nueva declaración que nadie se le había pedido. De hecho, se estaba tratando, porque en contexto electoral, una división en el seno de la coalición con un socialismo democrático que le reprocha al Partido Comunista que no defiende los derechos humanos y entonces no va a haber nuevos pactos, nada. Se vuelve a actualizar la discusión. Estaba el caso de Hermosilla, había tantos otros temas que podían sacar el asunto de la agenda pública, pero el Partido Comunista comete, no sé si decirlo horror, tendrán sus razones, pero de hacer una nueva procesamiento de la discrepancia interna en esta declaración de 6 puntos, que no dejó a nadie contento, pero eso significa que aunó algunos criterios, porque cuando nadie sale contento quiere decir que tampoco nadie pasó la aplanadora. El problema es que Lautaro Carmona, en simultáneo a que se empezó a difundir esta declaración, que no decía nada muy distinto, incluso enfatizaba más en la necesidad de que se entregaran las actas, o sea, en la duda razonable respecto de el veredicto de la elección. Lautaro Carmona, en paralelo, empieza a discrepar del presidente, que es algo que no hacía la declaración. La declaración no hablaba ni de si había o no había dictadura, ni de si había o no había violación a los derechos humanos. Quizás la única contradicción con el presidente era que instaba a la comunidad internacional a evitar que se exacerbara el conflicto. Exacto. En circunstancias que el presidente Boric había hecho una declaración súper firme respecto a que se estaba consumando el fraude y se estaba configurando, y ya terminaba de configurarse derechamente un régimen dictatorial, o así calificable. Y Carmona se arranca con los tarros, va más allá de la declaración que había logrado consensuar un Partido Comunista muy dividido en esta materia, y va más allá. Y con eso genera que además se presente este voto de censura que se votó hoy día y se rechazó en contra de una de las detractoras de Lautaro Carmona, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que además ha expresado públicamente su discrepancia tanto con su dirigencia nacional como el régimen de Maduro. Pero aquí a mí me llama mucho la atención otra cosa, que quienes votan a favor de la acusación constitucional de una persona que ha dicho que está en contra del fraude de Maduro por el hecho de ser militante de un partido político, que es el Partido Comunista, que ha sido históricamente perseguido en Chile por una dictadura, son justamente quienes apoyaron esa dictadura. Entonces, los niveles de cinismo creo que han llegado a una expresión casi sublime. Y son personas que recién, hace menos de un año, declararon inevitable el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Un señor como Johannes Kaiser, que decía que las víctimas de Pisagua estaban bien muertas, que ha levantado discursos de odio así establecidos por la Corte Suprema, que venga a juzgar a este partido con todos los errores que ha cometido, y nosotros hemos desarrollado harto en ese sentido una distancia importante sobre lo que consideramos dictadura, o por lo menos yo, o régimen autoritario o autocracia. Hay distintos conceptos conforme se ha ido desarrollando la ciencia política, pero lo concreto es que democracia no hay. Pero de ahí a que alguien se salte todo el proceso de arrepentimiento, de pedir perdón, y empieza a incriminar a un perseguido por una dictadura, ya me parece que es un poco irritante para los valores civilizatorios. Para no ahondar en lo que ya se dijo, pero yo creo que el Partido Comunista, en este ejercicio que hizo de análisis, puede parecer matiz para el resto del mundo, pero yo encuentro que el Partido Comunista le costó mucha sangre y le debe todavía estar costando con la militancia, porque es una militancia muy de Guerra Fría, ¿no? Que ve, si Estados Unidos está a favor, entonces hay que estar en contra, y digamos, no hay una militancia que no está dispuesta a ver y aceptar que el régimen de Maduro es dictadura, o que por lo menos no es democracia. No están dispuestos a aceptar eso, no están dispuestos a aceptar que hubo fraude, no están dispuestos a nada. Y esa es la militancia del Partido Comunista. Entonces, que el partido, su comisión política, se haya reunido y haya sacado esta declaración donde piden que haya una verificación de una comisión internacional imparcial de las actas, yo creo que
fue un avance importante del Partido Comunista respecto de su política respecto de Venezuela. Y Lautaro Carmona, bueno, se arranca con los tarros, pero a raíz de esta declaración, yo creo que esa declaración fortalece a personas como Carol Cariola, como Marcos Barraza, como la misma Janet Jara, que han tenido una posición más cercana o muy cercana a la posición incluso del presidente. Iracy Hasler. Claro. Y en ese contexto, entonces, claro, la acusación o la censura a Carol Cariola sale rebotando, porque no, o sea, si Lautaro Carmona hubiera estado en ese cargo, a lo mejor, yo creo, claro, flota, claro. Pero no flota contra Carol Cariola. Y a los republicanos y socialcristianos que levantaron esta censura les salió el tiro por la culata, pero yo también creo que por el efecto de que no quisieron llegar a acuerdos parlamentarios ni para alcaldías y gobernadores con Chile Vamos. Entonces no tenían ningún tipo de aliado para levantar y digamos, salió fortaleciendo a la mesa, pero además se produjo algo que a mí me pareció muy significativo en momentos donde es tan difícil lograr acuerdos, que es básicamente que todo el resto, incluso el discurso lo hizo la doctora Cordero, que yo estaba impresionada, alabando la manera en que Carol Cariola ha conducido la mesa en este periodo. Yo encuentro que sale fortalecida. Sale fortalecida también la democracia, y como que se desdibuja esta idea de que hay que proscribir el Partido Comunista. Claro, y en buena hora. Pero yo el debate va a seguir, pero creo que centra las cosas donde tienen que estar. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Ale, y yo creo que efectivamente sí, en ese sentido, claro, cuando tú conoces lo que es esa militancia, ¿no es cierto? Y hay un sector que tiene que ver también con una cuestión totalmente generacional y que, ojo, que también pasa en Cuba. Cuando tú visitas Cuba y tú ves lo que piensan los jóvenes respecto de los que combatieron, que ya se están muriendo, digamos, los que combatieron la dictadura de Batista, ¿no? Y que fueron parte de la revolución. Bueno, hay una distancia generacional, yo digo, en buena hora que efectivamente Camila Vallejo, Carol Cariola, el ministro de Educación, la ministra Jara, ¿se me queda alguien más, Yasna? No me acuerdo, pero en definitiva, Barraza también, en buena hora. Daniel Núñez todavía ha estado medio calladito, pero también forma parte de esa generación más joven que entiende que no estamos viviendo, por supuesto, en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Estamos viviendo en el siglo XXI, donde el mundo además, los ejes han ido cambiando. Rusia hoy día, o sea, ¿quién podría decir que Rusia es la Unión Soviética? O sea, Putin. Claro, ¿cuál es el signo político de Putin? ¿Qué es Putin? O sea, que el Partido Comunista Venezolano ha acusado a Maduro de persecución. Pero si el Partido Comunista Venezolano está en contra de Maduro, claro, precisamente, y ha dicho que es una manga delincuente, lo dijo en una entrevista hace poco el presidente del Partido Comunista. Entonces, yo creo que a mí lo que me preocupa son dos cosas. Yo no sé, el Partido Comunista tendrá que ver yo no sé hasta cuándo va a estar Lautaro Carmona, cuánto dura en el cargo. Parece que en octubre son... Claro, pero desde mi punto de vista, yo creo que de mi punto de vista, el Partido Comunista, o sea, si quiere supervivir, tiene que dar paso a un liderazgo acorde con ese sector, digamos, que está entendiendo para dónde van los tiempos. Pero además me parece súper delicado que una persona que forma parte de un partido que fue brutal, porque, a ver, si hay un partido que fue brutalmente reprimido en dictadura, es el Partido Comunista. O sea, cuando tú tienes dos comités centrales completos, asesinados, de hecho desaparecer, digamos que fueron así, pero aniquilados. Entonces, cuando tú tienes un presidente de un partido que te dice que no tiene antecedentes que acrediten que hay violación a los derechos humanos en Venezuela, cuando tú tienes organismos internacionales, por de pronto las Naciones Unidas, por de pronto el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por de pronto la propia expresidenta Bachelet, que fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a mí me parece de una gravedad tremenda. Yo creo que hay que entenderlo en la militancia. Si los dirigentes de partidos políticos piensan también de acuerdo con las bases que están representando. Entonces, hay una militancia del Partido Comunista que vivió todos esos horrores, a los que no les parece que Maduro sea una dictadura equiparada. Yo no te estoy diciendo que eso es lo que pienso yo, no lo debatas conmigo, yo te estoy diciendo
¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A esa persona que Cuando dice, no me parece, yo le diría... Tú ves a los familiares de detenidos desaparecidos, con todo lo que todavía no... Y se comparan con Venezuela, no encuentran punto de comparación. Pero yo creo que esa es una lógica equivocada, lo hablábamos la otra vez. No se puede hacer la olimpiada de la dictadura. No. ¿Es democrático o no es democrático? Puede que en términos de intensidad de la violación a los derechos humanos en Venezuela no sean las que ocurrió en Chile, pero en buena hora que no sean así. No significa, pero eso no le da credenciales democráticas. Lo que te da las credenciales democráticas es respetar, digamos, las leyes básicas que hace una elección, muestra las actas. Total. Y si no es democracia. Pero llámate de otra manera y justifícalo como quieras, pero no es democracia. Correcto, pero déjame dar un segundo argumento y te doy al tiro la palabra, Yasna, que tiene que ver con esto del respeto de la soberanía. Pero todos respetamos la soberanía de los pueblos, ¿estamos de acuerdo? O sea, que los pueblos son soberanos para determinar, ¿no es cierto?, para la autodeterminación. Pero cuando un pueblo, su soberanía ha sido aplastada a partir de una elección, donde no se muestran las actas y donde un tribunal supremo que no tiene ninguna, pero es que ninguna independencia respecto del Poder Ejecutivo, más aún, tiene personas que militaron en el partido, digamos, del régimen, tú dices, ¿dónde está la soberanía? Cuando tú dices, respetemos la soberanía, pero si esa soberanía ha sido pisoteada por ese régimen. Entonces, argumento que tampoco se sostiene, Yasna. No, y va a ser más complejo todavía porque las violaciones a los derechos humanos, todo indica que van a recrudecer. Ayer Maduro cambió radicalmente su gabinete e instaló en el lugar clave para restablecer la paz y la seguridad a Diosdado Cabello, que es el más duro de los duros, como ministro del Interior y Seguridad y Paz, creo que. Y además repitió 3 veces la paz cuando hizo el anuncio. Y todo el gabinete que instala muestra la decisión política de atrincherarse en contra de incluso la mediación que fracasó de países o gobernantes que podrían haber sido un poco más cercanos como Lula y Petro, en contra de quienes además arremetió ayer de una manera muy dura Daniel Ortega. Hubo una cumbre de países bolivarianos telemática y Ortega barrió el piso con Lula, barrió el piso con Petro. O sea, ya quiero decir, el régimen de Maduro decidió no solo consumar el fraude, sino que exacerbar el autoritarismo de su régimen, atrincherarse con el apoyo que tiene de China, de Rusia, y habrá calculado que eso le da para sobrevivir. Y las Fuerzas Armadas venezolanas, que es un dato importante. Es que las Fuerzas Armadas las tienen en la medida en que les pague, y para eso necesitan los recursos de China y Rusia. Pero no hay por el momento atisbo de que las Fuerzas Armadas... no, ni va a haber. Ni va a haber. Entonces, si son tres apoyos que le permiten mantenerse así. No, tremendo. Entonces, la medida en que eso recrudezca también para el Partido Comunista chileno, va a ser cada vez más complicado tapar el sol con un dedo, porque yo estoy segura que justamente por la historia y la tradición democrática y el sufrimiento de persecución que ha tenido el Partido Comunista, sobrevivientes hoy día, todos sus dirigentes son sobrevivientes de una dictadura brutal y de una política de exterminio en contra de ese partido y otros de la izquierda, pero particularmente ese. Entonces, defender lo indefendible se va a ir tornando muy, muy complejo. Chicas, se nos acaba el tiempo, quedan 3 minutos, pero Yasna Levin, tú tenías un tema que querías también plantear que tiene que ver con el comienzo de todo el proceso hoy día, las municipales. A ver. Claro, es que es bien complejo porque hoy día comenzó la campaña municipal. Tenemos que escoger gobernadores, alcaldes, cores, concejales, y nadie se enteró. Nadie se enteró. La agenda pública. Cubillos versus Cubillos. No, claro. Maravilloso. Orrego. Pero digamos que una primera característica de esto ha sido lo eclipsado que va a estar esta campaña por una contingencia política que además le es bastante adversa a la derecha en particular, a menos que se destape en otros sectores, pero hasta ahora el gran escándalo político golpea a ese sector y no a otros. Pasó lo mismo con las boletas ideológicamente falsas, partió con Penta,
financista de las campañas de la derecha, pero siguió con Sokimich, que diversificaba mucho más su financiamiento, su arco y político. terminó golpeando a todos los presidentes, incluida la que era presidenta en ejercicio, Michelle Vamos a Bachelet, ver. que tuvo que sacar a Hermosilla, en fin. Claro. No a Hermosilla, Cubillos a Peña Gilillo. Claro, Cubillos ha dicho que les va a pesar el que no vayan unidos en un montón de lugares donde finalmente no se alcanzó la unidad, teniendo en cuenta que Marcela Cubillos, bueno, va a ser naturalmente la próxima, si no la próxima alcaldesa de todas maneras, la próxima candidata presidencial también, nadie sabe. Sí, claro, porque depende de cuánto pueda mantenerse con el desgaste que ya tiene Evelyn Matei, y además la aparición del caso Macaya, caso Hermosilla, se le está poniendo como piscina de Ulpo la mantención de la popularidad. Pero hay otras cosas que observar, y a mí me parece súper interesante observar la energía que está tomando la posibilidad de que Claudio Rego sea candidato por el sector socialismo democrático, digamos. Presidencial. Bueno, vamos a estar viendo, porque de estas elecciones municipales vamos a ver también qué liderazgos aparecen, hay mucha atención puesta ahí, vamos a ver cómo queda la configuración o la, ¿cómo se dice, Yasna, cuando hablamos de la configuración de... Correlación de fuerza. Correlación de fuerza, eso. Cuando vamos a ¿Qué ver me pregunta a mí? Porque la Yasna Me es encuentro nuestra... pinta libro gordo. Yo también sé cosas. Sí, la Sí, todo pechocha. Es así que como... siempre se sabe de memoria o sea, todo. Aquí viene invitada hoy día, la No. panelista invitada Alejandra. No, tú sabes que la Yasna se acuerda de las cosas de memoria, por eso le Pero sí, pregunto. yo también. También. No, Bueno, try para me, la próxima try sí, lo voy a hacer. Oye, nos tenemos que ir a una pausa, chicas. Ya sabemos que al regreso vamos a estar conversando entonces con Marisa Navarrete. Ella fue fiscal, ¿no es cierto? Y también formó parte de la unidad jurídica del Servicio de Impuestos Internos, así que comprenderán que tenemos mucho material para conversar con ella. Vamos y volvemos. Chile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now! Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. Today we bring you the first part of our global broadcast exclusive conversation. The streets of Tahrir have once again been filled. Key issues here at the United Nations Climate Change Conference remain unresolved. Police are saying the protesters to move further and further away. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. And those are some of the headlines. This is Democracy Now! No te pierdas Democracy Now! De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Chile TV. Llega a Chile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo. Todos los miércoles a las 23:30 horas por las pantallas de Chile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. Fósforo. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó? El capítulo del amor. Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Chile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito,
Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chica. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Ya estamos de regreso y está con nosotros entonces Marisa Navarrete, una tremenda abogada. Ella es abogada penalista, fue fiscal de delitos económicos, medio ambiente, también formaste parte de la unidad jurídica del departamento jurídico, quiero decir, de impuestos internos, servicio de impuestos internos. Marisa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor de que me hayan invitado aquí a Descabellada, me siento identificada. ¿Ah, cierto que sí? Me encanta. Exacto. Marisa, quiero partir al tiro al hueso, fuiste fiscal, quiero saber cómo evalúas esto que ha señalado la Fiscalía de abrir una investigación en contra del fiscal Manuel Guerra, ex fiscal jefe de la zona metropolitana Oriente. Sí, bueno, eso fue reciente y se produjo precisamente a raíz de toda esta información que salió de estos chats de Hermosilla, que Hermosilla ha sido una fuente inagotable, parece, de mucha sorpresa. Y bueno, hay aquí una sospecha bastante grande de la gente, ¿cierto?, que Hermosilla no solamente estuvo involucrada en lo que lo formalizaron, porque lo que lo formalizaron fueron delitos tributarios, ¿cierto?, y un par de cohechos bastante, digamos, menores. Lo que está como de alguna manera la sospecha de la gente es que Hermosilla tenía toda esta red, ¿cierto?, de influencia en torno a nombramiento de jueces, de ministros, de fiscales, de autoridades como, por ejemplo, la autoridad del director de la Policía de Investigación. Por lo tanto, eso es lo que verdaderamente está detrás, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo no nos vamos a contentar con que digan, lo formalizaron por unos delitos, digamos, bastante menores en relación a lo que uno sospecharía que estaba involucrado. Pues bien, yo creo que la Fiscalía lo que ha hecho ahora es abrir investigación como corresponde por hechos que también todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía o tenía esta sospecha de que Manuel Guerra habría tenido alguna participación no muy correcta en estas causas, precisamente porque fue bastante cuestionado por estas salidas alternativas que tuvo en el caso de financiamiento ilegal de la política y principalmente cuando la ex consejera, ¿cierto?, María Inés Horvitz, claro, habla también y dice que también a ella le parecieron irregularidades de parte de Manuel Guerra. Por lo tanto, la Fiscalía, al abrir una investigación, está dando una muestra de transparencia, tal como se abrió una investigación también por el fiscal en ejercicio, Carlos Palma. Déjame decir algo, chicas, si me permiten un punto ahí con respecto a Manuel Guerra, solo para precisar, porque esto hay que verlo en el contexto. En esos tiempos, el argumento de él era que la causa no tenía muchos elementos para continuar, para que continuara, tú ahí me explicas bien el detalle más jurídico, pero cuando uno empieza a analizar con los años y con lo que se ha conocido, bueno, tú empiezas a atar cabo en este llamado puzzle, ¿no? Donde tú dices, a ver, pero espérame, hiciste esto acá, pero mira lo que pasó después, tomaste este cargo, lograste esta posición, cuando saliste de la Fiscalía, entonces tú dices, algo no me calza aquí. ¿Te pasó lo mismo? Sí, claro, bueno, ahí está todo el secreto a voces de cómo es el nombramiento, qué hace la gente de ciertos cargos para poder estar en ocupar un cierto nivel, ¿cierto? Y claro, uno dirá, hay personas que hablan a favor de otra y dirás, bueno, no tiene nada de malo que alguien hable a favor de uno cuando tiene, ¿cierto?, los méritos para ello. El tema es que a cambio de qué tú estás pidiendo favores a personajes como Luis Hermosilla, que era un operador también en este sentido. O sea, obviamente había gente que hablaba con Hermosilla para poder lograr, ¿cierto?, tener un cargo. En el caso del financiamiento de la política, recordemos que el tema es un poquito más atrás, mucho más profundo, porque en ese caso, ¿qué pasó allá? El Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, comandado en ese tiempo por el gobierno de turno. ¿Qué gobierno de turno? Michelle Bachelet. Recordemos que el financiamiento ilegal de la política se destapa cuando estaba el gobierno de Piñera. Terminando el gobierno de Piñera, se formaliza, ¿cierto?, y se dirige muy ampliamente por el servicio contra la gente de Orpi, ¿cierto?, y toda esa línea. Pero cuando aparece gente de Soquimich, que era transversal, ¿cierto?, allí se produce este acuerdo, todo el mundo lo conocimos, y hay una presión al Servicio de Impuesto Interno. ¿Para qué? Para que el servicio no presentara las querellas, porque esto igual es un poco complejo de explicarlo, pero el Servicio de Impuesto Interno tiene la llave de poder abrir la investigación de delitos tributarios. O sea, si él quiere,
inicia una investigación penal o no. Si no la inicia el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio Público no puede investigar delitos tributarios. Entonces, claro, como todo el financiamiento de la política se relacionaba con delitos tributarios porque era el uso de documentación falsa para rebajar impuestos, ¿cierto? Las empresas pasaban plata a los políticos, pero dijeron... A cambio de factura. Claro, digamos, nos está saliendo muy caro esto de financiar a los partidos, rebajemos los de impuestos. Y en definitiva lo que hacían con eso era que todos nosotros financiábamos ilegalmente a los partidos políticos. Entonces, esa situación, como fue transversal, ¿qué pasó ahí? Llegó Abbott, ¿cierto? Se recuerdan ustedes, el anterior fiscal nacional, donde... puso como lo primero que dijo cuando fue a dar cierto su discurso ahí en la Comisión de Constitución fue: nosotros no podemos seguir adelante con las causas del financiamiento si no tenemos querella del servicio. Entonces sí se produjo el escenario perfecto para la impunidad en relación a las causas de financiamiento ilegal de la política. Y ahí es donde viene entonces Manuel Guerra haciendo eco, para mí, de esta impunidad, haciendo eco de lo que su fiscal nacional tenía a su criterio. Bueno, entonces terminemos estas causas porque esa era la instrucción, terminamos las causas. Eso es lo que pasó. Sí, me recuerdo una declaración de Abbott de que estas causas podían atentar contra la democracia o algo así, no recuerdo exactamente la CISA. ¿Te acuerdas? Sí, claro, los desafueros. Por los desafueros. Claro. ¿Cuánto influye? Recuerdo ese episodio, incluso el director jurídico Cristian Palma, Cristian Vargas, que era de la opinión de que había que hacer estas querellas. Claro. Finalmente es apartado del servicio. Y el servicio, que era una política que había adoptado antes, pero el servicio siempre ha tenido esta idea de que nosotros recaudamos impuestos, no estamos para perseguir delitos. Y ha sido históricamente muy reacio, sobre todo a los grandes contribuyentes. Yo me acuerdo en el Plan B, en el 2004, hicimos un reportaje del perdonazo a los grandes, Johnson, Luxic, que una vez al año, y es más o menos habitual, una vez al año ya usted me debe tanto impuestos, ya, pague, le descontamos las multas, los intereses, pague, pero nunca se ponían las querellas. Claro. ¿Eso ha cambiado? A ver, lo que pasa es que discrepo totalmente con eso que se dijo. Yo creo que lo dijo el de turno, ¿cierto?, de que no estaban para presentar querellas. Lo dijo precisamente en aquella época. Claro. Pero están para presentar querellas porque ha sido la ley. Digo, yo me refiero como que ha sido la filosofía de los directores, no es que no estén. Pero no, es que la filosofía de los directores depende. Echeverry, por ejemplo, que el actual estuvo tiempo atrás y siempre ha sido de la política, sí, de presentar querellas. Porque si no, tú no entenderías cómo se presentaban querellas por perjuicios fiscales súper chicos, así como 600.000 pesos, te lo digo. Sí. 600.000 pesos en facturas falsas que fueron a juicio oral en este sistema nuevo, uno le dice procesal penal, y fueron a 2 juicios orales por 600.000 pesos. Yo no lo podía creer, de verdad. Y cuando vemos todo el financiamiento de la política, que fue harto más que 600.000 pesos, pero además con un factor bien relevante, que es cómo ese financiamiento ilegal de la política a través de la factura falsa nos afectó a toda nuestra sociedad, a nuestra democracia en definitiva. Y eso es lo grave. Entonces, en esos casos que el servicio haya señalado que no están para eso, simplemente fue para tapar la instrucción que tenían de tapar todas estas causas de financiamiento ilegal de la política, si eso es la verdad. Ya, pero ahora esa filosofía tú dices que ha cambiado. Esa era la pregunta. Esa filosofía ha cambiado porque, ¿cómo hicieron eso? Presentando querellas contra personas determinadas. Decía, yo presento, señor fiscal, contra Juan Pérez, por ponerte un nombre, pero contra nadie más, ¿ya? Y eso, con el financiamiento de la política, había cambiado lo que era antes, porque las querellas se presentaban contra Juan Pérez y todos los que resulten responsables. ¿Ya? Esa frase se la sacaron, ¿ya? Y le pusieron como una cláusula limitativa, que la Fiscalía, por supuesto, tomó por suya, digamos, en el sentido, sí, el servicio no se quiere yo por nadie más, no puedo hacer nada más. Y hoy día las querellas han vuelto a ser lo que eran antes, contra todas las personas y contra todos los delitos que usted, fiscal, estime cometidos. Entonces se volvió a la correcta doctrina, a mi parecer. Ya.
recordando este caso, desató una agenda de probidad y modernización del Estado muy relevante que de hecho cambió radicalmente el mecanismo de financiamiento de la política. O sea, hoy día las empresas como empresas no pueden financiar, hay un límite, tiene que ser público, tiene que hacerse a través de la plataforma del CERVEL, entre otras modificaciones. En este caso, ¿tú crees que podríamos propiciar este caso, este escándalo nuevo, que además revive el anterior con la investigación de Manuel Guerra o con la probable investigación de Manuel Guerra, reabrir una agenda de modernización del Estado, por ejemplo, para cambiar los métodos de nombramiento, tanto del fiscal nacional, que también queda lleno de conflictos de intereses por su trayectoria previa, porque viene del mundo privado, por las relaciones políticas, porque nuestra clase política es tremendamente endogámica y por lo tanto todas las élites lo son, todos están relacionados con todo. Recién comentábamos que la esposa de Valencia trabaja en la Universidad San Sebastián, que es presidida por Chávez, en fin, o sea, está lleno de complicaciones que tendrían que finalmente significar una gran inhabilidad de demasiadas personas. Pero eso tampoco puede ser excusa para que no se investigue, en fin. Pero ¿qué tipo de reformas podrían impulsarse a partir de este nuevo escándalo? Claro, yo creo que en nuestro país estamos como acostumbrados a que todo se arregla por leyes, fíjate. Yo voy a tomar unas palabras que decía Cristian Riesgo hace un tiempo atrás, que es profesor de la Universidad Diego Portales, que decía, claro, las leyes pueden ayudarnos a ciertas cosas, pero hay cosas que nosotros las podemos hacer sin las leyes. Si basta con que tú seas correcto, seas probo, para que un concurso público, por ejemplo, sea un concurso público, que tú no recibas a gente en tus casas, porque como no las puedes recibir públicamente, ahora las reciben en tus casas, se juntan a comer en algún lugar y empiezan ahí, ¿cierto?, a negociar nombramientos de X autoridades, ¿ya? Eso, ¿cómo vas a cambiarlo en una ley? ¿Qué le vas a decir a la ciudadana se reúne en las casas? Entonces, lo que tenemos que cambiar... Bueno, en Estados Unidos está prohibido reunirse en las casas. Pero por eso te digo, claro. Pero si no se van a reunir entonces, si están prohibidos las casas... Se encuentran en un matrimonio. Se van a reunir en un café. Es que incluso eso lo tienen que registrar. El problema, yo creo que de base es que nuestra clase política, social, económica está toda junta. Claro. Digamos, todos viven juntos, estudiaron en los mismos colegios. Sí. Entonces, claro, ¿cómo resuelves? Porque como llegues... va a haber una relación, una conexión. Exacto. Como decía Enrique Krauss, precisamente cuando se destapó este tema, decía, nosotros no éramos corruptos, éramos amigos de nuestros amigos. Claro, está normalizado, claro. ¿Te das cuenta? Pero claro, es que la corrupción no es solamente el delito del cohecho, sino que la corrupción es distorsionar el fin público. Cuando yo no pienso en el fin público, sino que pienso en mi fin particular o en el de mi cercano, es un acto de corrupción también, porque estoy corrompiendo el fin público de mi función. Pero ¿cómo no se resuelve con leyes? ¿Cómo lo podríamos abordar como política pública? Claro, por eso te digo, o sea, yo creo que las leyes obviamente que sirven, tenemos que avanzar en las leyes, pero si no hacemos un cambio de nosotros en no normalizar, en no aceptar, y para mí es fundamental la denuncia de los funcionarios públicos. Eso para mí es relevante. Porque te lo digo, porque a mí me echaron del Servicio de Impuesto Interno por denunciar un acto de corrupción. No sé si tú lo sabes, pero a mí me echaron. Yo denuncié lo que fue el origen del caso Penta. Yo denuncié a un sujeto que era el que estaba en servicio activo en el Servicio de Impuesto Interno y que resultó ser un funcionario paralelo de Penta y que estaba todavía, ¿cierto?, allá adentro. Entonces, al denunciar ese hecho, a mí me echaron del servicio, quedé sin trabajo, tenía un cargo importante y me echaron. ¿Te das cuenta? Ese es el costo que tienen muchos funcionarios públicos. Tú no le puedes pedir al funcionario público muchas veces que haga un acto casi de, no sé... De heroísmo. De heroísmo, ¿cierto? Y pierda todo. Hay leyes hoy día que están protegiendo al funcionario público. Las hay. Después, ¿cierto? Sí. Y que no te pueden echar si tú denuncias un acto de corrupción. Pero ahí es entonces donde yo digo, bueno, hay el llamado, hay mucha gente que no quiere meterse en problemas, que ve los actos de corrupción dentro y se queda callado. Marisa, no quiero dejar de preguntarte en tu calidad, no solo como ex fiscal, sino como abogada penalista, ¿cómo ves el caso Hermosilla en cuanto a qué? A que todavía persiste la
incredulidad de la gente para que este caso termine realmente con sanciones de cárcel efectivas, ¿no es cierto? En fin. Y te lo pregunto, ¿cuán difícil lo ves para ambos? Porque tú dijiste que los delitos de cohecho y soborno, que son parte de los delitos que se le imputan, más delitos tributarios, más lavado de activos, pero dijiste que eran como delitos chicos. Sí, claro. O sea, ¿tienes algunas aprensiones ahí? Sí, porque en realidad son, si tú te fijas, son casos de pequeños, de pago no tan importantes. Sí. Uno pensaría que este nivel, ¿cierto? Este nivel de favorecimiento a empresas privadas requería no solamente un funcionario del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Es como casi lógico. De hecho, en el audio de Hermosilla, uno escucha cuando se le dice, ¿cierto?, que habían bajado unas liquidaciones de impuestos de como 3.000 millones. Exacto, 1.500 millones. Y están prescritas y se ríen, pero en todo caso estaban prescritas, jaja. Sí. Y efectivamente, ese fue lo primero que pasó ahí, que se suspendió inicialmente a un par de funcionarios claro, y después se los que habían bajado esas liquidaciones, y la habían bajado porque estaban prescritas, pero ese no era el tema. El tema es quién dejó prescribir esas liquidaciones por una cantidad tan relevante de dinero. ¿Y tú crees que es difícil llegar a ese origen, digamos? O sea, tiene que saberlo el servicio, lo que pasa es que no conocemos la investigación, pero tiene que saber el servicio de quién es la responsabilidad de quién dejó prescribir. Porque uno puede decir, yo no tenía mucho trabajo, en realidad, pero tú no lo sabes, tienes que investigar a esos funcionarios, no puede ser que eso pase. Mira, en el caso del financiamiento de la política, Carlos Minami, ¿se recuerdan que también estuvo involucrado? Carlos Minami se descubrieron que habían... Marco Enríquez. ¿Carlos o Minami o Marcos Enríquez? No, Carlos Minami. Carlos, el padre. El padre. Se descubrieron que habían unas facturas o boletas que también él la utilizó. El Ministerio Público le puso en conocimiento, porque la obligación cuando descubre, ¿cierto?, ponerle en conocimiento del servicio para que el servicio se querelle. Se le puso en conocimiento del servicio y se demoraron 8 meses. 8 meses en presentar la querella. Que no podía iniciar el Ministerio Público, como dije, porque ellos tienen la llave. 8 meses, y la presentaron cuando estaba prescrita. Claro. Entonces tú dices, y fue sobreseído Carlos Minami por prescripción, y por lo tanto, como toda persona se presume inocente, pero por prescripción, porque no la presentó el servicio su querella cuando correspondía. Con estos antecedentes que tú manejas, con esta historia que te tocó vivir tan de cerca, por eso te pregunto, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes respecto al caso Hermosilla? Lo que pasa es que el caso de Hermosilla lo que hace es hacer patente un secreto a voces, en definitiva, porque todos sabíamos que habían, como una vez lo conversamos, habían 2 tipos de abogados. ¿Cierto? Aquellos abogados que trabajan o trabajamos con las armas del derecho y aquellos que trabajan con la influencia, con los contactos y probablemente con coimas. Entonces, eso se dice y se comenta. Y cuando se escucha el audio de Hermosilla, lo que hace es, ven, era verdad lo que conocíamos, lo que sabíamos, lo que sospechábamos. Entonces, lo que pasa entonces es eso, es que la gente, que uno es abogado y se ve como involucrado con el desprestigio de la profesión, ¿cierto? Ahora te dicen los abogados son todos iguales, pero lo que pasa es que la gente ha tenido razón cuando ha dicho y ha tenido en su psiquis, ¿cierto?, de que la función del abogado ha sido corrupta. Y por eso es que es muy relevante que hoy día se investigue esa causa, pero no solo con esto. A mí de verdad me parece que, bueno, aparte del delito tributario, que son 800 millones de pesos, imagínate, 800 millones de pesos en 5 años sin que el servicio se haya dado cuenta. Ya empezamos de nuevo con el tema del servicio. ¿Cómo el servicio dejó pasar 5 años sin que se diera cuenta? Se está tramitando la ley de cumplimiento tributario, una serie de modificaciones para flexibilizar un poco el levantamiento del secreto bancario, pero también disminuir el tiempo de prescripción y también disminuir los tiempos de tramitación judicial. O sea, todas esas cosas van a permitir que estas alertas sí se levanten. Así es. Y lo que tiene esos proyectos es que se supone que deberían trabajar colaborativamente estos servicios, compartir esta información. Aparte del secreto bancario es compartirla, porque hoy día, me parece a mí, que el gran problema que tenemos que son estos organismos que debieran detectar oportunamente, ¿cierto?, operaciones irregulares a través del sector bancario, a través de compras de vehículos, a través de compras de propiedades al contado, todo eso que es la UAF, que es Servicio de Impuesto Interno, que es aduana. Si ellos no comparten esta información ni no la levantan,
es muy difícil que luego la Fiscalía pueda hacer algo. No le podemos pedir solo a la Fiscalía que haga esto. Tenemos que... Oye, y está también la figura del denunciante anónimo, a propósito de lo que tú planteabas de la denuncia del funcionario público. Sí. También estas nuevas normas incorporan, si es que se aprueban, la posibilidad de que existan denunciantes que tengan incentivos para hacer la denuncia y desincentivos para no ser injustos con denuncias falsas. Sí, parece que ese tema parece que se sacó, fíjate, parece que no. Me pareció leerlo que se sacó porque era un denunciante anónimo compensado, o sea, que yo Delación denunciaba compensada, claro. y entonces le pasaba plata dependiendo. Eso existe, por ejemplo, en Estados Unidos hay en Italia, claro. un denunciante que puede... Yo te quiero hacer no nos queda nada de tiempo, pero quiero saber, ¿qué reforma le harías tú al Ministerio Público? Porque también el Ministerio Público goza de una necesaria autonomía, pero siempre se ha planteado tal vez demasiada autonomía porque ¿qué pasaría con los manuales de guerra de...? Sí, yo creo que el gran problema del Ministerio Público es el control, fíjate. Porque hoy día, claro, tú te dices, están los jueces que lo controlan, pero no es suficiente porque el juez va a controlar individualmente un caso. Necesitamos un organismo que controle al Ministerio Público, no solamente en los fondos, como podría ser la Contraloría, porque hoy día no puede intervenir la Contraloría, sino que en la gestión. ¿Quién hoy día supervisa, o sea, controla a los fiscales? Porque debiera controlarse el mismo, pero ningún organismo que se controla a sí mismo va a avanzar en temas de transparencia. Lo hace bien, claro. Entonces, obviamente, el crear un organismo donde se pueda, externo, independiente del Ministerio Público, donde pueda recibir denuncias contra fiscales regionales y eso pueda avanzar de alguna manera. Bueno, chicas, se nos acaba el tiempo. Yo quiero darte las gracias, Marisa Navarrete, por supuesto, súper invitada en otra oportunidad. Tenemos muchos temas más que conversar contigo, pero encantada. Hasta todo lo medioambiental. O sea, por de pronto. Y toda tu experiencia, además, en el Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Ya, pues, chiquillas también, Yasna, Alejandra, también, gracias por haber estado con nosotros. Sí. Vamos con nosotras mismas. Agradezcámonos a nosotras mismas. Gracias, Yana, te lo agradezco mucho. Y nos vamos al karaoke de Juan Gabriel. De todas maneras, porque vamos a recordarles que hoy día se cumplen, ¿cuántos años? 8 años de la muerte de Juan Gabriel. Y bueno, contarles... Y lo extrañamos. Y lo extrañamos porque era un grande, por supuesto, ¿no? Oye, los invitamos también a ver la repetición de este y otros capítulos en YouTube y en Spotify de Universidad de Chile TV. Bueno, y nos vemos la próxima semana. Que lo pasen bien y cuídense.